No lo sé. Entonces mi batería tiene que ser de ese voltaje. ¿Estamos de acuerdo? Ahora bien, el PIC no lo puedo alimentar con 9 volts porque se quemaría. No le puedo meter 7.4 volts porque se quemaría. ¿Qué es lo que necesitamos? Vamos a necesitar proteger al PIC, y para proteger al PIC voy a ocupar algo que se llama 7805, que es un regulador de voltaje. Ok, positivo. El 78 quiere decir que es positivo y el 0,5 el voltaje de regulación que vamos a trabajar. Vamos a ponerle aquí unos capacitorcitos. Para filtrar el ruido que manejemos. Y de aquí nos vamos directamente al PIC. ¿Ok? El regulador es para el PIC. ¿Estamos de acuerdo? Ah, pero yo le voy a poner unos motores, profe. Ok. Vamos a ponerle motores. Vas a necesitar forzosamente un puente H. O unos transistores tipo Darlington. O no sé lo que vayas a manejar. ¿De qué depende la característica del puente H? El puente H va a estar en función de la corriente que vas a manejar. No del voltaje, de la corriente. ¿Estamos de acuerdo? Si yo manejo un motor que consuma mucha corriente, voy a necesitar una etapa de potencia que aguante el consumo, el flujo de esa corriente. Y sobre todo, una fuente de alimentación o una batería que me entregue esa corriente. Busquemos motores que consuman poca corriente. ¿Saben? Vean las características de los motores y en función de eso, busquen motores que consuman poca corriente. ¿Sí? Tu motor puede consumir menos de 1 ampere. Si tu motor consume menos de 1 ampere y tienes que hacer inversión de giro, entonces yo puedo utilizar el L293D. El L293D es un circuito integrado, encapsulado, que tiene 2 puentes H internos. ¿Sale? Entonces yo puedo controlar 2 motores de corriente continua siempre y cuando la corriente me exceda de 1 ampere. ¿Estamos de acuerdo? Hay 2 tipos de corriente en un motor, la corriente pico y la corriente típica. ¿Estamos? Cuando tú arrancas el motor, ¿han arrancado la bomba para subir el agua al tinaco en su casa? Sí. ¿Qué es lo que pasa en tu casa cuando prendes la bomba? Siempre hay un bajón de energía o de luz. ¿Por qué? Porque consume demasiado. ¿Por qué es la corriente pico? Es un convertidor de energía eléctrica a energía mecánica. Y para poder romper la cinética o la energía estática que mantiene el motor y empezar el movimiento, se requiere un pico muy alto de corriente. Entonces, la corriente se va a disparar. ¿Sí? Ese pico de corriente puede llegar a ser muy elevado. Va a estar en función de los cálculos o de las hojas de especificaciones del fabricante. ¿Estamos de acuerdo? Pero esos son los picos de corriente que pueden matar mi circuito. Y es con los que tenemos que tener mucho cuidado. ¿Ok? Hay que considerarlo. Si mi corriente típica de mi motor es de 1 ampere, olvídate de usar una etapa de potencia de este tipo. ¿Estamos de acuerdo? Ay, es que voy a hacer mi puente H con el BC547 o el 2M2222 porque los usamos y están bien chidos. Yo sé que con eso se puede. Si tu motor consume mucha corriente, no sirven estas cosas. Estas cosas te permiten, según fabricante, y mal no recuerdo, alrededor de 100-150 miliamperes de corriente. 100-150 miliamperes de corriente. ¿Estamos de acuerdo? No estamos hablando de la corriente pico, que puede duplicarse.
Estamos hablando de una corriente continua. Entonces, si tu motorcito es de 100 miliamperes y pones un VC o un 2N, ¿qué va a pasar? Se va a morir. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, hay que ver siempre que quede un poco holgada nuestra etapa de potencia, precisamente por los picos de corriente que se pueden llegar a suscitar. Es que voy a manejar otros motores, profesor, y pasan el ampere. Voy a utilizar 2 amperes. Ok, si quieres utilizar 2 amperes, entonces te recomiendo que utilices el L298. El L298 es un circuito precisamente que te va a permitir aguantar los 2 amperes de corriente. ¿Estamos de acuerdo? Si tú vas a usar más de 2 amperes de corriente, aguas. Puede ser de que ya estés hablando de motores que estén dañados. ¿Estamos? Si es el caso y ya revisaste y tus motores son nuevos y están bien bonitos y todo y consumen más de 2 amperes, entonces vamos a tener que utilizar MOSFETs para poder hacer puente H y poder controlar la corriente del motor. ¿Estamos? Ojo aquí, la batería, ahí dice que voy a trabajar con un motor de 1 ampere. ¿La batería tiene que ser de 1 ampere? No. Hay algo en las baterías que se llama tasa de descarga, ¿saben? La tasa de descarga de la batería precisamente es cuánta corriente puedo jalar yo al momento del arranque de un motor, por ejemplo. ¿Sí? Las baterías, si voy a usar motores de 1 ampere, pues se recomienda que sean de 2 amperes. Si voy a usar motores que sean de 3 amperes, más poquitos y demás, entonces va incrementando el amperaje. ¿Sí? No te quedes por debajo. Ah, pero ¿qué pasa si le meto una batería de 10 amperes? ¿Se puede? ¿O quema el circuito? El circuito no se quema. Si el circuito consume 1 ampere y tú lo alimentas con una fuente de alimentación de 10 amperes, pues solamente te va a entregar 1 ampere. ¿Estamos? ¿Y qué pasa con los otros 9 amperes? Ahí se quedan y se traducen en corriente hora, es decir, durabilidad de la batería. Si yo tengo 10 amperes y solamente consumo 1 ampere, entonces yo puedo tener mi prototipo funcionando 24 horas, 48 horas, 36 horas de manera continua y va a estar ahí la batería aguantando. ¿Estamos de acuerdo? Pero ¿qué pasa en el caso contrario? ¿Qué pasa si yo utilizo una batería que tiene 500 miliamperes y estoy usando motores de 1 ampere? ¿Ahí qué pasaría? No vas a alimentar los motores. La ley de la conservación de la energía, que dice que la energía no se crea ni se destruye, solamente se transforma. ¿Estamos de acuerdo? Yo necesito jalar, o estoy entregando mis 5 volts. ¿Estamos? Y necesito jalar 1 ampere. Si estoy jalando 1 ampere, ¿qué va a pasar? La fuente de alimentación me va a entregar 1 ampere, pero ¿qué crees que va a pasar? El voltaje se va a venir abajo. Si el voltaje se viene abajo, este circuito deja de funcionar. El fabricante establece que para que un 7805 funcione, debes de alimentarlo por lo menos con 2 volts por arriba del voltaje de regulación. Si mi voltaje de regulación es de 5 voltios, mínimo debe de haber 7 volts. Si yo estoy alimentando con una batería de 7.4 voltios y le pido 1 ampere, esos 7.4 voltios se vienen abajo para entregarme el ampere. Si se vienen abajo, este deja de funcionar. Si este deja de funcionar, tu etapa de control deja de funcionar. Si la etapa de control deja de funcionar, entonces ya no hay un motor que le demande la corriente. Si no hay un motor que le demande la corriente, entonces la fuente se restablece y vuelve a darte tus 7.4 volts. Vuelve a funcionar este y vuelve a funcionar este. ¿Pero qué va a pasar? Al funcionar este, vuelve a demandarte 1 ampere y se vuelve a caer el voltaje. El circuito se vuelve loco. ¿Pero por qué se está volviendo loco? Porque no le estás dando la corriente suficiente, entonces está sacrificando el voltaje y cuando ya no demandas voltaje, sube el voltaje y cuando le demandas la corriente, se cae el voltaje. ¿Estamos? Entonces, es un juego al que debes de tener. Si voy a alimentar mi puente H, ya tengo mi puente H, ya decidimos cuál puente H vamos a ocupar.
y voy a hacer mi tarjeta. Voy a sacar de aquí el voltaje para mi fuente H. No, el regulador de voltaje es solo para el PIC. ¿Ok? Si tienes que alimentar el fuente H, tu voltaje tiene que venir de la batería. Bueno. ¿Sale? Entonces, debes de venir la alimentación de la batería hacia tu fuente H. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas? ¿Comentarios? ¿Se dan una idea de qué es o cómo es el circuito que queremos para manejar motores? ¿Dudas, preguntas? Entonces, yo no puedo utilizar este. No puedo utilizar este. Un motor, por muy básico que sea, siempre va a consumir por arriba de 100 mA. Siempre. Entonces, yo no puedo utilizar esos circuititos porque no me van a funcionar. ¿Vale? Necesitamos utilizar algo más grande. Puedo utilizar el tip. ¿Cuál tip? ¿Conocen? ¿121? El 121, el que ustedes quieran. Es un par de árbitros, son dos transistores conectados en cascada. Y al ser dos transistores conectados en cascada se multiplica la ganancia. ¿Estamos? Aguas con los picos de corriente. Si tenemos una corriente típica, procura que la corriente que estés alimentando sea el doble de la corriente típica. ¿Cómo voy a saber cuánta corriente consume el motor? Te vas a la consola o a las consolas del laboratorio 1 y sacas las puntas para la fuente de alimentación. ¿Sale? Y con las fuentes de alimentación de la consola energizas tu motor. Así, directamente. Vas a ver ahí precisamente un pico o un bajón de corriente. ¿Sale? Y después vas a ver la corriente típica, que es la corriente que se mantiene cuando el motor está funcionando. Entonces ahí tú puedes ver cuánta corriente consume precisamente tu motor y cuál es la corriente pico que está generando. ¿Ok? Un motor de corriente directa por sí solo no lo podemos ocupar. Forzosamente tiene que venir acompañado de una serie de engranes llamados reducción. ¿Ok? El motor puede manejar diferentes reducciones, es decir, dependerá del juego de engranes que tengamos. ¿Sí? Generalmente es, por ejemplo, 61 o 121. ¿Cuál es la diferencia? Son reductores, profesor, y funcionan bien. Bien. Si yo tengo una reducción 61, quiere decir que el motor de corriente continua va a dar 60 vueltas. Y en la salida de los engranes, tú vas a ver solamente una vuelta. ¿Estamos de acuerdo? En el de 120, ¿qué quiere decir? Que tu motor de corriente continua tiene que dar 120 vueltas. Y en la salida de los engranes tú vas a ver solamente una vuelta. ¿Estamos? Si tu reducción es muy grande, el desplazamiento de tu motor va a ser muy lento. ¿Ok? Si tu reducción se reduce, vas a ganar velocidad. Pero ojo, si ganamos velocidad, perdemos torque. ¿Ok? Entre más engranes tengas, más duro es de moverse el engranaje. ¿Estamos? Entonces, es más lento, pero tiene más fuerza por los engranes que está manejando. ¿Para qué lo vas a ocupar? En función de lo que lo vayas a ocupar, va a ser el motor que vas a seleccionar. ¿Sí? Si yo escojo una reducción pequeña, pues probablemente no sea lo suficientemente fuerte, no tenga el torque necesario para desplazar tu móvil o tu prototipo. ¿Ok? ¿Dudas con eso? ¿Preguntas? ¿Sí se entiende? Entonces, doy por hecho que ustedes saben usar Proteus, por lo menos, y que pueden hacerme una placa de circuito. No quiero la panacea ni quiero la placa plus ultra del mundo. ¿Estamos? Me basta con que la placa funcione, con eso soy feliz. Entonces diseñen su placa.
tomen en cuenta la fuente de alimentación, tomen en cuenta las baterías y la corriente que va a circular por tu circuito. El default que trae Eagle, que trae Proteus, en pista es un grosor de 10 micras. Esa pista nos permite que circulen, no sé, ¿cuántos amperes? 1 ampere. ¿Estamos? Si tú vas a hacer un circuito o vas a usar un robot que va a jalarte 3 amperes o 2 amperes, entonces tus pistas de 10 micras van a valer cacahuatitos. ¿Estamos? ¿Qué necesitamos? Engrosar esas pistas. Si mi prototipo estoy consciente que va a usar motores que consumen mucha corriente, entonces va a pasar mucha corriente por tu circuito. Entonces, mi sugerencia es que se vayan a las 40 micras, de 40 para arriba. ¿Ok? Entonces, utilicen pistas gruesas para evitar que estas se vuelen. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Comentarios al respecto? ¿Seguros? Si vamos a utilizar baterías, otro punto importante, necesitamos el cargador, ¿no? No basta con que compres la batería y digas, ya tenemos la batería. Tiene que venir con cargador. Si no compras el cargador, no vamos a poder alimentar las baterías. ¿Estamos? ¿Alguna duda respecto a su circuito? ¿Pregunta? ¿Dónde se cambia lo que dice de las micras? ¿Del tamaño de las micras? Cuando editas la placa. En las pistas, no, bueno, cuando vas poniendo las pistas. En Eagle, ¿no? Que he dicho Proteus. Proteus también. Sí, Proteus. Ah, bueno. Que sea cualquiera de Cuando tú le das ahí que haga las layers, ahí debes indicarle el grosor de la pista que vas a manejar. Pero no nos enseñaron a hacer placas en Proteus. Es más sencillo Ah, que en Proteus. Pues para mí es lo mismo. Para mí es más sencillo Proteus. Para Benjamin es más sencillo Eagle. Para ti, ¿qué es más sencillo? de que sepa usar. Exacto. Aquí lo importante es el con el que practiques más. Entre más estés practicando, más vas a poder usar el software. ¿Sabes? ¿Alguna otra pregunta? ¿Comentario? Entonces, necesito que ya se pongan las pilas. El viernes les doy calificaciones, si no pasa algo extraño, y continuamos con clases. ¿Ok? Sí. ¿Cuál es la solicitud de entregar para entregar una base de El proyecto aula 20, 19, 20. lo quieren para el 15 de diciembre, la semana del 11 al 15 de diciembre. ¿Estamos aquí? A 15. ¿Cuánto tiempo les falta? un mes. Eso dicen las autoridades. Entonces, pues ya es muy poco el tiempo que nos queda. Necesitamos trabajar. Necesito que trabajen ustedes. Si ustedes no trabajan, yo no trabajo. ¿Sí lo ven? Si ustedes no hacen proyectos, si no hacen el prototipo, si no me traen que programar, ¿yo qué programo? ¿Sale? Entonces, por favor, pónganse a trabajar, pónganse a hacer sus placas, pónganse a hacer sus estructuras. Eso es lo que me preocupa, las estructuras. ¿Vale? De los circuitos vamos a irlos viendo. El viernes hacemos algunas prácticas para poder trabajar con más LEDs, con más de 20 LEDs y cosas por el estilo. El viernes, si me da tiempo, me pongo a sacar música del pico. ¿Les parece? Entonces, trabajo tienen. La de falta. Ganas. Eso. Por mi parte sería todo. Gracias por haber entrado. 3.52.